Bien, esta tarde en Más allá de la ciencia vamos a hablar de la programación neurolingüística, la PNL, ¿sí? Miraremos de analizar a fondo esta gran disciplina que también está en boca de mucha gente, ¿sí? Se conoce a nivel terapéutico, a nivel de coaching, a nivel de enseñanza. Sí, ahora nos explicarán nuestros invitados qué es la PNL, qué objetivo tiene, qué aplicaciones tiene, sí, cómo la viven ellos, porque son unos magníficos profesionales de esta disciplina. Alejandro Cuéllar es personal y executive in business coach, es coach en PNL, certificado por John Grinder, uno de sus fundadores. Es master trainer y es CEO de Mens Venilia International Academy, ¿sí? ¿Está bien? Group. International Group, ok. Y Roy Valcárcel es Master Trainer en Coaching y PNL y es CEO de Mens Venilia en Guatemala, ¿sí? Ok. Tengo una curiosidad sobre el tema de la PNL, ¿vale? Yo no conozco nada de PNL, yo soy un neófito del asunto, así que os voy a preguntar ¿cuál fue tu primer contacto con la programación neurolingüística, Alex? Bueno, fue con una profesora de PNL hace muchos años y recuerdo que mi primera experiencia fue frustrante para mí, porque con lo de los ojos, hacia dónde miraban, yo me liaba mucho, ¿no? Recuerdo que dije, nunca más estudio esto. Yo vengo del campo de la medicina y era para profundizar más. Pero algo dejó, esa profesora dejó una huella ahí bien marcada en mí de cómo había llegado a resolver conflictos que tenía el cliente de una manera sencilla, preguntando, ¿no? Y eso hizo que en un principio dijera, bueno, nunca más estudio esto, pero luego empecé a estudiarlo y recuerdo que mi abuela decía, nunca se dice de esta agua no beberé, ¿no? Y bueno, ahí terminé. Te dejó el gusanillo, seguiste con él. Sí, perdón. ¿Y tu experiencia primera, Roy? Como si fuese esto el sexo, ¿eh? Hablamos de la experiencia primera. Precisamente fue con uno de los profesores de Mens Venilia, Patricio Pecker, desde Argentina. Él cuando llegaba a Guatemala varias veces a dar cursos, principalmente ventas y negociación, dentro del área de ventas él habla de ciertos temas de la PNL, por ejemplo los accesos oculares que bien decía Alex. Y yo a Patricio le preguntaba, es que no entiendo que para qué sí, que si ves para arriba, que si ves para abajo, o sea, no le entendía realmente. Patricio pues me lo explicaba de una manera para llevarlo a las ventas, pero siempre veía esa duda, no me terminaba de... Y luego sí que uno va comprando literatura, compré los libros de Banner y de Grinder, que cuando al inicio no sabes absolutamente nada, es como que te están hablando en chino también. Hasta que luego, por Patricio Pecker, fue que ya conocí a Alejandro y Elizabeth, pues me formé aquí en Barcelona, y lo más interesante es cuando lo llevas a la práctica. Porque la PNL, si lees, a lo mejor te queda una información. Sin embargo, es cuando lo practicas donde verdaderamente te das cuenta el potencial que tiene. Ahora que hemos explicado nuestra primera vez, voy a hacer una definición que es la que corre en las redes de lo que es la PNL, ¿sí? Porque hay mucha gente que nos está escuchando que es la primera vez que oye este nombre. Hay algunos que seguramente no, habrán ido a alguna terapia o habrán hecho incluso algún seminario, algún cursito, porque ahora está muy asequible, digamos, ¿sí? Según lo que veo en internet, dice, la PNL es un conjunto de métodos y técnicas destinadas a ser aplicadas en la vida cotidiana para que la persona consiga los objetivos que desea en diferentes campos de la actividad humana y mejore su calidad de vida. Esto promete la panacea, esto es la varita mágica, ¿no? Yo lo quiero en mi vida. Yo sé que tú tienes un libro, Alejandro, sí. Me consta que has escrito un libro que se llama La magia de la PNL, que es sencillo, es bastante directo. Y hablas de que la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva. ¿Sí? Esto ya no queda tan claro. Lo que significa es que las cosas no son como son, sino como las vemos nosotros, ¿no? Hay gente que siempre me dice, no, pero la realidad es la realidad. Digo, la realidad es subjetiva. Por ejemplo, para algunas personas estar sentado en una silla durante una clase puede ser que esa silla sea cómoda o sea incómoda. Para otros será lo mismo, será cómoda o no. Como dice mucha gente y el refrán, ¿no? Para los gustos, los colores. Lo que para uno puede ser útil, para otros no es nada útil. Entonces la PNL estudia cómo la gente hace esas definiciones y esas diferencias.
¿de acuerdo? Cómo esas diferencias marcan un surco, digamos, para que nos entendamos, un surco en nuestro sistema, en nuestro cerebro, y cómo lo expresamos, cómo vivimos esa experiencia, cómo vemos el mundo y cómo ese mundo que nosotros vemos lo expresamos a través del lenguaje verbal y a través del lenguaje no verbal, ¿no? Es como cuando alguien dice, pero es que yo lo vi. Bueno, lo puedes ver y lo puedes interpretar, que es lo que hacemos la mayoría de veces, interpretar. De hecho, el hombre es el único animal que puede imaginar cosas que no existen, y eso hace que hayamos evolucionado de esta manera, que nos hayamos apoderado del mundo, ¿no? El Homo sapiens. Y eso es una interpretación. Cada uno ve el mundo de una manera, lo interpreta, lo imagina y lo expresa de esa manera, pero no tiene por qué ser así. La PNL estudia esa experiencia, cómo lo ve cada uno. Muy bien. Hace poco leí un libro de neurociencia, se llamaba El error de Descartes, y hablaba mucho de las imágenes, que el ser humano piensa en imágenes, ¿no? No estrictamente en imágenes tal como hablamos, tal como conocemos las imágenes. Pueden ser sonidos, ya sabemos que pueden ser otro tipo de sensaciones, pero sí la neurociencia habla de imágenes, como si fueran diapositivas. Me imagino que la PNL trabaja con este elemento, ¿sí? Sí, nosotros en PNL se trabaja con imágenes, con sonidos y con sensaciones, pero sí que es verdad que el cerebro todo, hoy en día sabemos que el cerebro todo lo transforma en imágenes. No sabemos cómo hace, por ejemplo, que el sabor lo transforma en una imagen, o las palabras que oímos, que sabemos que no oímos palabras, sino sonidos y frecuencias y ondas, ¿de acuerdo? Eso lo transforma en una imagen. Eso aún no se sabe cómo el cerebro hace eso. ¿De acuerdo? Sí que sabemos cómo, cuando yo miro un objeto, cómo ese objeto se queda reflejado en el área visual, pero cómo las sensaciones las transforman en imágenes aún no lo sabemos. ¿De acuerdo? La ciencia no lo sabe. ¿Que llegaremos a descubrirlo? Ojalá. Sí, porque sabemos más del universo que de nuestro propio cerebro. Sí. Roy, ¿compartes esa idea? Sí, totalmente. Yo pienso que es interesante cómo podemos ir descubriendo y descubriéndonos a nosotros mismos. Tú decías algo bien interesante. ¿Será que esto es la panacea? Y a ver, con los alumnos les decimos, porque pensarán que tal vez el que estudia PNL, el que saca un máster, quizá ya no va a tener ningún problema en su vida ni nada, pero la vida siempre te va a poner ciertos obstáculos, llamamos nosotros. Sin embargo, quizá con las herramientas de PNL, con lo que aprendes a través de cómo ir mejorando, quizá no mejorando, digamos, haciendo más útil tu lenguaje, vas a tener las herramientas suficientes para conocerte a ti y que puedas conseguir, como bien decías, objetivos, puedas tener una mejor calidad de vida. ¿Sabes? Que puedas salir más rápidamente de esas situaciones que a lo mejor antes te limitaban. Con PNL sí que vas a salir mucho más pronto, más rápido, vas a ser más eficiente a través de una utilización útil de tu lenguaje. El inicio de la PNL lo tenemos a mitad de los años 70, si no recuerdo mal. Sobre todo a partir del modelaje de unos fantásticos terapeutas que estaban triunfando en Estados Unidos, ¿sí? Eso nos hace pensar que la PNL no es nueva, ¿sí? No es nueva. ¿Cómo explicarías tú el origen de la PNL? Bueno, la programación neurolingüística, o como dice Richard Bandler, la neurolingüística programada, como técnica, como estrategia, como el arte de la comunicación que es, no es nueva. Ellos solamente modelaron a grandes genios de la comunicación y dentro de las terapias, pero es un proceso que lleva con el ser humano, de acuerdo de cómo hacen las personas tener éxito. Ya se modelaba a gente antes de que naciera Richard Bandler y John Grinder, y muchísimo antes, ¿no? Siempre se ha ido modelando a las personas, de acuerdo. A las personas que tienen éxito, otras personas se preguntan, ¿qué hace esa persona para tener éxito? Hay muchas personas que cuando ven a alguien que tiene éxito, lo que ellos entiendan por éxito pueden criticarla o pueden tener envidia, pero hay otras personas que se hacen esas preguntas. ¿Esta persona qué está haciendo que yo no hago para tener el éxito? Entonces crean un modelo de estrategias. Realmente la PNL lo que hace es modelar las estrategias que hacen las personas para conseguir las cosas. ¿De acuerdo? La definición en sí es bien sencilla. ¿Ok? Otra cosa es hacerlo, porque el conocimiento no sirve de nada si no lo pongo en práctica.
Exacto. A nadie se le ocurriría operarse por un médico que haya estudiado en Internet, ¿de acuerdo? Pero con otras técnicas como la PNL o el coaching se hace un curso de fin de semana y ya, bueno, pues ya está, ya sé, y han hecho a lo mejor 8 horas y se piensan que es algo sencillo. John Grinder dice que él conoce mucha gente que sabe técnicas de PNL, pero conoce muy poca gente que sepa PNL. Porque él dice que si no sabes modelar, no sabes PNL. ¿De acuerdo? Si has hecho... Hoy, por ejemplo, me llamaba un alumno para hacer el curso de máster que vamos a impartir en intensivo, donde yo enseño a modelar las técnicas y cómo lo tienen que hacer, cómo se utiliza el lenguaje, cómo detectamos los patrones mentales y corporales de otra persona. Y me decía, es que yo he estudiado PNL, ya he hecho esto, he estado estudiando el practitioner, he estado estudiando con libros y le estaba preguntando, ok, pero ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Y me decía, bueno, no, eso no. ¿Y sabes lo otro? No. Entonces, ¿qué es lo que has estudiado? Digo, ¿tú crees que vas a entrar en un curso donde ya se da por... Tienes que tener una certificación de una escuela que sepamos que es buena, ¿no? Y que enseñen bien. Entonces, muchas veces cuando queremos aprender o modelar a otras personas, pensamos que es copiar simplemente. ¿De acuerdo? Copiar lo hace un mono. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es sacar la esencia. Sí. Tanto que incluso llegamos a pensar como esa persona que... acercándonos lo máximo posible a esa expresión de pensar. No podemos pensar igual que otro, ¿no? Pero sí que saber cómo haría esta persona esta estrategia para resolver este conflicto que decía Roy antes, ¿no? Entonces, modelar es eso. ¿Cómo haría esta persona ante esta situación? ¿Ok? Es como si vamos a llevarlo fuera de la PNL, sino al fútbol. ¿Cómo haría Messi ante 3 rivales? Pues bueno, lo modelas y al final te puedes parecer un poco. Entonces, la PNL tiene la herramienta para que tú puedas implementar este proceso de modelado, ¿sí? Sí. Que no la conocemos en la vida real, nosotros no la tenemos en el cole, no la tenemos en casa. No, porque no te enseñan, ¿de acuerdo? De hecho, la programación neurolingüística es el arte de la comunicación, ¿sí? Y es cómo utilizar las palabras para saber y no decir aquello que muchas veces decimos, bueno, no quería decir esto, lo que quería decir es, bueno, pues lo que querías decir es lo que has dicho. Lo retiro. ¿De acuerdo? No vale. Sí, no vale retirarlo y elaborar una propuesta bien, porque fíjate que muchas veces la gente te dice lo que no quiere para decirte lo que quiere. Sí. ¿De acuerdo? Es que yo no quiero tener deudas. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? ¿Ganar dinero? ¿Para qué? Para no tener deudas. Bueno, estamos en las mismas. Sí. Estamos acostumbrados a la palabra no y a lo que no queremos y nos cuesta mucho definir objetivos positivamente. Sé que eso está prohibido en la PNL, empezar bueno, no es útil, digamos. No está prescrito. Sí, no decimos prohibido, bueno ni malo, ¿verdad? Un juicio de valoración más bien si te es útil. Y sabemos que si vas al camino de lo que no quieres, cuando la gente te dice no quiero preocuparme, ¿para qué? Para estar tranquilo, para ocuparme. Entonces, ¿para qué haces doble camino? Porque te tienes que quitar primero la no preocupación para luego estar tranquilo, ¿sabes? ¿Por qué, Roy, por qué programación neurolingüística? Yo, cuando he dicho antes que no conocía el tema, era puro sarcasmo. Yo que conocí la PNL, claro. Conocí la PNL a partir de la terapia Gestalt. Me pareció curiosa y quise indagar más porque escuché que era lingüística, ¿sí? Claro. Era programación, ¿sí? Y yo estaba muy vinculado con el lenguaje porque me había formado en filología. Entonces tiré hacia aquí porque me pareció además una aplicación buena para la terapia. ¿A qué se debe este nombre, esta mezcla de prefijos o de sufijos? Que en programación neurolingüística me sonaba algo matemático, me sonaba algo informático. Sí, en aquella época me parecía un poquito así. Y de hecho se explica como que fuera de la informática, si utilizamos la analogía de que imagínate que fuéramos como un ordenador, en donde realmente la programación es precisamente el software que le instalas al ordenador y que ese software sabemos que es en los primeros años de nuestra vida, inclusive ya se sabe que pues, viene desde la concepción misma hasta más o menos 7, 8 años que eres libre de contenidos y viendo a tus padres, a tus maestros, a tus hermanos, a todo, empiezas a llenarte de toda esa información, libre de prejuicios. Ahí empiezas a tener las primeras programaciones, digamos, de tu vida. Esa es la parte del software. Luego está el hardware, que es lo neuro. O sea, los comandos nos entran hasta los 7 años. ¿Sí? Bueno, con la pantalla, salimos sí. Con la pantalla en negro. Sí, exacto. Y a los 7 años ya tenemos aquí todo el vocabulario con la programación.
Totalmente. Madre sí. mía. Luego sí que se puede hacer un trabajo, pero digamos que en los primeros años es donde está el libre de contenido, ¿vale? Sí. Y luego estamos hablando de lo neuro, que es a través del cuerpo, donde se guarda toda la información, la parte de las emociones, que bien explica Alejandro también, donde no es que las emociones estén directamente en el cerebro, sino eso está instalado también en todo el cuerpo. Ujú. Y lo lingüístico, que ya tiene que ver precisamente en la expresión, ¿verdad? En la forma, en cómo nos comunicamos, que no solamente es la palabra, sino el tono de voz y las expresiones de nuestros gestos. Que Mm. ¿Tú diríais que es el motor de la PNL o El hay lenguaje otros es motores? el motor de nuestra evolución. Mm. Ujú. Si no hubiéramos aprendido a hacer a utilizar el lenguaje de la manera como lo utilizamos, no hubiéramos llegado donde estamos. De hecho, hay un libro ahora que se llama Sapiens, de animales a dioses, y explica la revolución cognitiva. Hay un momento que explica la revolución cognitiva y es algo interesante porque él le explica que el neandertal era mucho más fuerte, tenía un cerebro mucho más grande que nosotros, era mucho más fuerte que el sapiens, estaba mucho más preparado para el frío, y la primera ola de sapiens que llegaron a Europa se retiraron. El neandertal pudo, pero eso fue hace 70.000 años, 30.000 años, a los 30.000 años, que es poco, hace 2 o 3 días. Hace un cuarto de hora, sí. Para nosotros es mucho. Apareció el Sapiens otra vez y sin embargo esta vez sí que pudo hacer desaparecer a las cuatro ramas que habían de humanos, ¿no? Entre ellas el Sapiens, que era el más fuerte. Y siempre se preguntó cómo fue, qué fue lo que ocurrió, y fue la utilización del lenguaje. Yo siempre digo en las clases que hay 2 cosas que ha hecho evolucionar al hombre, y no es que lo diga yo, es que está estudiado, ¿no? Uno es el chismorreo, ha hecho que evolucionáramos mucho más rápido, y el otro es la mentira. Y cuando la gente me pregunta, bueno, pero eso no puede ser, hay otras cosas, ¿no? El chismorreo ha servido para decidir quién iba a ser el líder. Mira, este es fuerte, este parece fuerte, pero luego es cobarde. Y entre las tribus, entre los miembros de una misma cuadrilla, de un mismo grupo, ese chismorreo hacía que fuera a hacer creer a otras personas sobre algo que no existe. Esto es curioso, que, ¿De el lenguaje articula realidades que no inexistentes. Mira, y sabemos que podemos llegar a creérnoslas porque nos las cuentan y podemos somatizarlas incluso. Sí. Sí. Y aparte hay un libro que yo siempre recomiendo, que es de Joseph Campbell, que se llama El héroe de las 1000 caras. Y en todos los países que yo he estado, la fundación del país es igual. Son las mismas historias. Ahora que estamos aquí con lo de la independencia y todo, ¿de acuerdo? Esto ya se ha visto. Pues lo mismo, las 4 barras que se manchan con la sangre, en Guatemala con el quetzal. Esto hay una mitología que es común. En todos los sitios la mitología es la misma. Es la misma. Y viene de esa revolución cognitiva cuando somos capaces de imaginar algo que no existe. ¿De acuerdo? Y hacer creer a todo el grupo sobre algo que no existe, ha hecho que se cohesionara mucho más que, por ejemplo, el neandertal o el Froensis, que no pudieron crear esas estrategias. ¿De acuerdo? Entonces, la base fundamental de nuestra evolución, antiguamente la antropología decía que éramos hombres, éramos monos, nos hicimos humanos, nos hicimos hombres, y de ahí aprendimos a hablar. Y hoy se sabe que es al revés, que eran monos que aprendieron el lenguaje, y de ahí nos hicimos... que el salto cualitativo del ser humano fue a través del lenguaje. Por eso dicen en la Biblia que Dios creó el verbo, ¿no? Fue el empezarlo todo. Exacto. Sí. En todas las religiones, sí, o todas las filosofías hablan siempre primero es el lenguaje. Curioso la tradición oral, que crea unos imaginarios colectivos que además se pasan de hemisferio a hemisferio, que no ha tenido contacto, como comentabas, el tema del inicio de una nación o el inicio de la fin. Es curioso como el imaginario o el inconsciente colectivo acaba condicionándonos, dirigiéndonos hacia un punto. Sí. Y si no se habla, no existe. Porque si no hay un lenguaje, no hay una comunicación. No hay. De acuerdo. Hay una comunicación no verbal, pero si no podemos imaginar aquellas cosas que no existen, ¿cómo hacemos que todo un grupo tenga una misma idea? ¿Y el pensamiento es hablar en voz baja? En este caso, ¿tú crees que nosotros articulamos un lenguaje interno para
para convencernos de cosas y... Ah, sí, por Sí, supuesto. Sí, ese es el primero que debemos empezar a reconocer, ese lenguaje interno, eso que nos Ujú. decimos, cómo nos lo decimos y si es un lenguaje o unas palabras que son de utilidad, digamos. En este caso, bien hablabas de conseguir un objetivo, de crear una mejor calidad de vida, ¿verdad? Va claro. vinculado a eso. Ahí empieza ese es el primer Ok. lenguaje, esa primera comunicación que tengo conmigo mismo. Y luego eso es lo que expresas y sacas para luego trabajar con los demás, para tener esa común acción con el resto de personas. Claro, entonces la PNL me ayuda a que estos mensajes internos sean positivos y empoderantes para que a mí no me pase lo que me está pasando hasta ahora, ¿no? Por eso decía la PNL que si no siempre has tenido el mismo resultado, cambia lo que estás haciendo, cámbiate el mensaje interno, si no me equivoco, ¿eh? Exacto. Es la forma con la que te hablas, es la misma forma como vas a actuar. Yo no puedo decirme algo y actuar de otra manera. Puedo hacerlo, digamos, de cara a la galería, Eso ¿no? es O único. sea, decir, voy a hacer esto, voy a conseguir lo otro. Pero si Como dentro de mí... como los políticos. Exacto, el lenguaje que estoy utilizando es incongruente, Los de aquí, Roy, no la sé, los de tu acción... país, pero aquí Uf, ni te cada día cuento que veo los un de allá. titular, no voy a hacer Alex esto. se ríe porque Hoy no, sa- prometo que no voy a hacer esto y mañana está puesta la ley, Bueno. decreto ley. Yo, en mi experiencia, lo que veo allí es que yo recuerdo un día que llegaba a Guatemala y Roy me dijo, te tienes que ir a televisión para hacer la lectura no verbal. del lenguaje no verbal del presidente. En ese momento estaba detenido por corrupción. Sí. ¿De acuerdo? Sí. O sea, una de las cosas que veo allí es que a los políticos corruptos los meten a la cárcel. ¿En serio? Sí. Bueno, se está Por- Al gestando menos- algún cambio. ¿Por qué no modelamos esto aquí, Alex? Bueno, eso es otra cuestión. Ya hay otras razones internas que no sé si se pueden decir acá, pero bueno. Bueno, la- hay un mensaje colectivo que provoca lo contrario aquí. Me Sí, imagino sí. que tenemos Yo unas, supongo que unas- si se unas quitara el creencias. fútbol, a lo mejor sí que los metían. tenemos unas creencias muy inculcadas, muy medievales, que provocan lo contrario. Sí. Allí, ya te digo, o sea, yo vi al presidente, a la vicepresidenta, al ministro, un montón de gente. Cómo se maneja y de dónde viene. Vamos al nombre de pseudociencia, que lo leo mucho por ahí, hace mucho tiempo que veo blogs que dicen la PNL es una pseudociencia, no hacer caso, es una mentira, es un fraude, es una manipulación. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero, ¿quién lo dice? Digamos, eso es una No, primera cosa. lo he leído de blogs, de gente con su formación profesional. Bueno, buena, primero, es decir, la PNL no universitarios es y una tal. ciencia, por lo tanto no puede ser una Por- pseudociencia. Ujú. No es Claro. una ciencia donde se siguen unos parámetros que están establecidos, ¿de acuerdo? Y ya lo dice el propio enunciado de la PNL, es el estudio de la experiencia subjetiva, ¿de acuerdo? Más subjetivo que Hay esto. algunos que te dicen que es una tecnología sobre el comportamiento y dices, Sí. pues vale. Para mí es simplemente eso, observar a las personas. Lo que sí que es cierto es que una persona, un facilitador en PNL, porque también dicen que es una terapia, no es una terapia. Lo que ocurrió en un principio es que lo utilizaron muchos psicólogos como terapia, pero no es una terapia, es un estudio simplemente de cómo hacen las personas lo que hacen. Cada uno es individual. Ujú. No podemos extrapolar lo que haga yo. Esto va bien saberlo. Con Eso lo va que bien hacen- saberlo porque una pregunta muy común es voy a terapia de PNL Claro. o quiero que me haga PNL para sanarme. Me lo dicen mucha gente, ya, lo escucho. ya, pero- A ver, la PNL sabemos sí, que sí. es un medio, es una herramienta, es una tecnología, lo que quieras. Mira, una de las cosas que nosotros enseñamos es que tanto la PNL como el coaching no aconseja. El coach, el que hace el proceso de coaching, no aconseja, no da consejos al cliente. No hablamos de pacientes, hablamos de clientes. No utilizamos, mira, tienes que hacer esto o esto en tu empresa o contigo mismo, porque la persona que mejor se conoce es el propio cliente y la persona que mejor conoce la empresa es el propio director. ¿De acuerdo? Entonces, no somos consultores, porque a veces confunden también. No somos consultores, no somos terapeutas. Lo único que hacemos es preguntar. No aconsejamos al cliente, porque aconsejar al cliente es porque yo estoy por encima de los demás y soy el gran gurú que todo lo tiene. Tiene todas las soluciones. Lo único que hacemos es hacer preguntas. Seguimos como la mayéutica, de acuerdo, socrática, de Sócrates, y hacemos preguntas donde el cliente encuentra esas preguntas que nunca se ha hecho y eso lleve a ver otro punto de vista
del conflicto, del problema que tenga. Al fin y al cabo, lo que hacemos es que el propio cliente encuentre su propia solución. ¿De acuerdo? No curamos a nadie. Yo siempre digo, mira, solo se curan las propias personas. O si un médico, pues el paciente es el que se cura. Nadie cura a nadie. No estamos en posesión de la verdad. No explicamos cómo es el mundo. No es una técnica, no es una ciencia, no es una filosofía, no es una religión, no es un programa filosófico. Si no te gusta, pues te vas. Esto es como cuando llegas a un restaurante. ¿De acuerdo? Si no te gusta la comida, como te han servido, cambia de cadena. Pues, Claro, o cambias de cadena. mucho. Yo puedo ir a un me gusta restaurante, la no gustarme la comida y volver otro día Sí. a probarla. Pero si la segunda vez ya no me gusta, bueno, pues aquí lo hacen mal y me voy y ya Claro. está. Hay algunos estudios o comentarios generalizados que dicen que como no se puede demostrar, no es del todo fiable, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que la psicología tampoco está considerada una ciencia completa porque tampoco es demostrable epistemológicamente hablando. Claro. Pero la PNL, como es más, me imagino que es más nueva, es más moderna y aún no hay suficientes estudios, pues estamos en lo mismo, ¿no? No hay resultados con que esto ahí funcione y que tenga un éxito tal, o unos sí, otros no, y no se puede establecer como ciencia auténtica o como formación reglada, porque ya hablamos de la formación reglada, porque en este programa saldrán muchísimos temas, nos traeré muchas disciplinas y el 100% o 120% de las que van a venir es de formación no reglada, porque no está homologada por Claro, una... pero eso es por una facultad, mucho. Los ¿sí? fisioterapeutas en un principio no estaban reglados. Hoy en día hay enfermeros y hay ATS. ¿Por qué? Ujú. Porque los ATS en un principio no habían escuelas de enfermería. Hoy hay una escuela de enfermería que sigue unos conceptos, hay una escuela de filosofía, hay unas reglas, hay unas normas. Y eso es normal, es algo normal. Ujú. Exacto. Y una parte importante en los temas de PNL, nosotros mismos lo decimos en clase, que esto no es de tratar de demostrar si funciona o no funciona, simplemente es como todo, la persona tiene que probarlo, la persona, lo que nosotros enseñamos en una clase y que se ve y se hace a través de prácticas constantes, la persona lo tiene que experimentar. La única manera que tú puedes ver Sí. en tu propia vida, en tu propia esencia, cómo esto funciona, si quieres que te funcione también. Es igual, no lo quieres hacer, esto no es, digamos que... Pero el otro día lo mencionabas, ¿sabes? Me gustó la frase que le decías a los alumnos, que pasa también con la gente en medicina china, que lo decías, que toda medicina, toda enfermedad es curable, Sí. pero no No todos se los curan enfermas, todos los no todos los enfermos. enfermos se curan. enfermos se pueden curar, exactamente. Claro, todas las Claro. enfermedades se curan, pero no se curan todos los enfermos. Lo que pasa es que con esto de si es demostrable o no es demostrable, bueno, ¿alguien me puede explicar si es demostrable o se puede demostrar que existe Dios o que existe, yo qué sé, fíjate, también hay gente que debate si el hombre llegó a la Luna o no ha llegado a la Luna, Hoy o si podemos llegar a Marte o no podemos todo se llegar a está Marte. cuestionando hoy o- día. Estamos ¿me en la entiendes? época de la posverdad, todo, Exacto. nada existe y todo ha Lo sucedido. único interesante para nosotros es si es útil para el cliente cuando viene o no es útil, Sí, nada más. claro. Ujú. Bueno, yo lo pongo lo pongo sobre la mesa porque es cierto que los observadores lo están siempre sometiendo a debate de este y otros muchos, ¿eh? Sí, Es que esto como no es medible ni es pesable, además ujú. lo decimos PNL, no se puede poner en una carretilla, no se puede pesar, no existe o no funciona Exacto. o es superchería o es Ujú. lo que quieras, o es charlatanería, hay de todo. Siempre eso. Sí que es cierto que ahora hay como muchos gurús que utilizan Ujú. las técnicas de PNL, ¿no? Y te dicen bueno, que en 5 minutos si haces esto te vas a volver millonario Claro. o vas a hacerte el hombre exitoso. Si miras en Facebook, cada 5 minutos te puede llegar un anuncio de que cómo hacer un seminario. Hay un webinario gratis para que hagas y tengas 1000 clientes de golpe o te hagas multimillonario de golpe. Para que ligues y- este fin de semana. o para que ligues este fin de semana o para que, yo qué sé, todas estas cosas. Pero sí que la gente que dice que la PNL es una pseudociencia está equivocada y te lo digo ¿por qué? Porque no es una ciencia. No puede ser ni pseudo ni ciencia porque tampoco los creadores de la PNL nunca dijeron que la PNL era una Claro. ciencia o era una parte psicológica o nada que ver. Ujú. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo tengo un coche y tengo una moto. Si se me estropea la moto, lo llevo al mecánico de motos. Si se me estropea el coche,
lo llevo al mecánico de coches. Cuando alguien tiene un problema psicológico, inmediatamente le digo, vaya al psicólogo. Cuando viene alguien y me dice, incluso, mira, me han dado esta hierba, una manzanilla, para un problema digestivo, ¿qué hago? ¿La sigo tomando o no? Pregúntaselo al que te lo ha dado. Perfecto. Ni quito ni pongo, ¿no? Es como el chiste ese, ¿no? El emperador de economía, el ministro de economía de Japón, ni quito ni pongo. Ni quito ni pongo, exacto. Pues lo mismo, yo no receto medicamentos. Bueno, estamos aquí en Más allá de la ciencia, estamos hablando sobre PNL hoy con Alejandro Cuéllar y Roy Valcárcel. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos en unos minutos a seguir indagando en el tema. Seguimos aquí esta tarde con nuestro programa de Más allá de la ciencia, hablando de PNL, sobre terapias alternativas, mundo holístico. Habíamos puesto la controversia aquí a debate sobre si la PNL era demostrable, no, era una pseudociencia, no, ha quedado claro, lo ha dicho 3 veces Alejandro, ni es ciencia ni es pseudociencia, ¿sí? No se adapta al método científico, o sea que no hay manera de medirla, ¿sí? Quien quiera acercarse a ella se puede acercar, se puede dar cuenta de que no muerde, no mancha. ¿Tiene efectos secundarios la PNL, Roy? Bueno, va a obtener el efecto de si es útil para la persona. Siempre decimos eso, cuando la gente llega a una consulta, cuando la gente llega y en clase, inclusive hay personas que dicen, pero ¿qué pasa si no resuelvo? Bueno, a veces decimos, tienes 20 años que no has resuelto un conflicto, ¿qué más da si no lo resuelves en un día o 2? Lo que sí sabemos es que a través de la PNL las técnicas son muy rápidas, muy eficientes y que en una consulta una persona puede resolver situaciones encontrando en ella misma los recursos que necesita para solventar ciertas situaciones, como una fobia, por ejemplo, ¿verdad? Cómo plantear claramente un objetivo y las estrategias para poder conseguirlo. Cosas que sí hacen que la persona pues, pueda definirlo con mayor claridad y encontrar qué necesita en él para poder conseguirlo. ¿Creéis que este concepto de inmediatez ha perjudicado un poco el tema de la PNL? Por ejemplo, en la hipnosis hay gente que dice, ¿y en una sesión se me va a quitar o voy a conseguir tal? Si no, hay frustración. ¿Creéis que esto es perjudicial o depende mucho de la persona que lo aplica o cómo va esto? Hombre, lógicamente, como todo, depende de la experiencia de la persona que lo aplica, lógicamente, ¿no? Yo cuando empecé, pues era complicado para mí. Pero con el tiempo vas aprendiendo, te vas capacitando cada vez más, vas entrenándote más, vas haciendo y al final nosotros en Mensvenidad desarrollamos un método. Pero sí que es verdad que es rápido y que muchas veces viene la gente y te dice, mira, me han dicho que esto se puede ir en una sesión. Lo que se va en una sesión, pues se va en una sesión. Es como si vas al médico y tienes un resfriado y te dan algo y ya está. Richard Bandler, el co-creador, junto con John Grinder de la PNL, él dice que si en una sesión no eliminas el conflicto, ¿qué esperas hacer en la segunda? ¿Un milagro? Entonces, yo sigo el principio de los creadores. De acuerdo, no quiero crear nada nuevo. Ellos fueron los creadores y si ellos comentan eso, pues es el caso. Ahora, si vienes y me dices, no, es que en una sesión vas a quitar... vas a eliminar un cáncer, pues bueno, entonces eso te tiene que ver bien un psicólogo y un psiquiatra. Un poco bien, sí. De acuerdo, eso es una cuestión médica. No, Yeah. La PNL no interviene ahí. Lo que sí que podemos hacer en ese caso es hablar con la persona para ayudarle a que él entienda y elimine el máximo estrés posible ante una situación y una noticia así. ¿De acuerdo? Pero no vamos a tratar el cáncer. Eso es, y menos en una sesión. Si es una cuestión así, bueno, yo no iría a un penelero que me diga eso, a quitarme que lo elimino un cáncer. tan tranquilamente, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, hace el día 8 de este mes, nació mi segunda nieta y le hicimos hipnosis y nació en casa, ¿de acuerdo? Parto en la piscina me hice nacer en casa unas comadronas de aquí catalanas muy buenas, ya nació mi primer nieto. Y recuerdo que muchos hipnólogos, profesores me decían, ¿pero le has hecho hipnosis a tu hija? Sí. Wow, pero tú, digo, eso es lo que enseñamos. Me decía, hombre, pero lo enseñamos para los demás, no para la familia. En Mensvenidad nosotros enseñamos lo que hacemos. Si no lo hago, no lo enseño.
Ujú. No puedo enseñar algo que no hago. No sé, no voy a enseñar a hacer un viaje espacial. Por supuesto. No tengo ni idea. ¿No? Y haciendo como en Matrix, Ya, ¡pum! sí, Quiero, bueno, quiero un programa para viajar a la Luna. En las películas se ve mucho. La PNL nació a través del modelaje de Erickson, que fue el creador de la terapia de la hipnosis natural, de Virginia Satir, que era terapeuta familiar, y de Phil Perls, que era terapeuta Gestalt. ¿Sí? Por eso hablabas de la hipnosis. ¿Cómo se vive en Centroamérica la PNL? Tengo curiosidad. Bueno, eso es interesante porque realmente PNL ya había desde sus inicios o quizá en los años 90, particularmente en Guatemala, empezaba a entrar información. Pero bueno, tú sabes que también a veces los filtros culturales, filtros sociales hacen que ciertas... Por eso te pregunto. Exacto. Yo sé que Sí. el inconsciente cultural y social es importante. La Exactamente. comunidad marca y Sí. no es lo mismo Ajá. una zona que otra a la hora de aprender, de interpretar y de practicar. Y de practicarlo, porque Cuidado. en esa época cuando la PNL quiso entrar, quizá, porque escuché muchas personas que decían, sí, vino alguien de Estados Unidos y quiso hacer algo, pero tú mencionaste que estuviste justo en la época posguerra, digamos. Cuando estás en una situación de que estás en guerra y demás, no te pones a pensar cómo voy a resolver este conflicto, esto, lo otro, porque al final la gente lo que quiere es tener su comida y saber que al día siguiente vas a... Lo básico. sí, Exacto, las estas son unas necesidades necesidades básicas y no te estás planteando más allá, ni Sí. siquiera cosas más elevadas para descubrirte quién La eres. y todo pirámide este de Maslow desde abajo, ¿eh? Sí, totalmente, ¿no? o más. Sí, no estás en eso. Ahora, sin embargo, Guatemala sí que de los años 90, pasados los 90 para acá, ha venido teniendo un crecimiento, Centroamérica de una manera general, aunque siempre hay unos conflictos con temas de seguridad y demás, pero sí que es cierto, parte de la población, de la gente está en esa búsqueda de ese desarrollo personal, de crecimiento personal, que nosotros le llamamos evolución personal. Entonces, sí que hay una apertura, digamos, de la gente, de esa sed de conocimiento, de aprendizaje, de saber que esto se está manejando bien en otras culturas, en otros países, y bueno, es como tener ese deseo de aprendizaje. Eso es bastante útil porque es como llegas a un lugar, un sitio donde la gente no tiene como la mente llena de decir, bueno, es que ya lo sé todo, digamos, sino al contrario, es como... Están ávidos de conocimiento. Sí, ¿sí? de llenar esa información, de Está muy aprender, de practicar, de conocerse, y eso es lo que nosotros hemos visto a nivel centroamericano, desde que se montó Mens Venile hace ya 4 años en Guatemala, y pues ahora ya 3 años Honduras y ahora México, que se acaba de comenzar este año. Entonces sí que hay un deseo de aprender. Desde luego, Guatemala, como el resto de países, tiene sus propios filtros culturales. Hablamos mucho de los temas religiosos, temas políticos que se manejan y de la misma cultura. Pero aquí también se tendrán sus propios filtros que hay que, Claro. hay que ir trabajando. Bueno, aquí todo el mundo lo sabe todo. Hay un penelero en cada esquina. Alex, tú que tienes una de las academias más antiguas de Barcelona, ¿cómo has visto la primera generación, la segunda generación, la tercera generación, la próxima generación? Bueno, ¿Cómo ha ido ahora, todo esto? Con la cuestión de la crisis, lo que ha habido es mucha gente que está estudiando y empieza a montar su propia consulta o empieza a montar cursos, ¿no? Yo recuerdo que eso ha ido pasando con todos los procesos, ¿no? Entonces, hay alumnos que me dicen, pero tú no tienes miedo que cada vez estás formando más profesores y tal. Hombre, para eso tengo la escuela, ¿no? Claro. Para formar a la gente. Y luego que la gente, si sale bien formada, que si quieren montar una escuela, pues la monten. ¿Okay? Lo que sí es que hay una selección, digamos, natural de la propia... que lo hace la propia sociedad. Cuando sabe que una persona o que un colectivo es bueno, pues seguirá funcionando. Y los que no son buenos o no son útiles, pues quedarán eliminados, ¿no? No todo el mundo que está aprendiendo quiere dar clases o quiere ser terapeuta o quiere ser... yo conozco, por ejemplo, una persona que estudió medicina siendo mayor y nunca ha ejercido. Y él te dice, no, es que yo no quiero trabajar como médico, simplemente era para conocerme yo, para mí mismo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora cada vez es lo que tú hablabas antes, más la inmediatez. Quiero hacerlo y ya tener el resultado y conseguirlo y cada vez llevamos esta exigencia esa exigencia, ¿no? Y a la orden veces a la orden del yo día en soy todo. mucho de utilizar refranes antiguos, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Exacto. Las prisas al final nos llevan a no darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces las cosas hay que tomárselas con calma.
Es cierto que América es un continente joven, que nosotros en Europa ya hace tiempo que dejamos de crear cosas nuevas y que es como tú decías, casi todo lo sabemos ya, ¿de acuerdo? Entonces, la cultura o la forma del entrenamiento en América, aquí en Europa, pues no funciona. Esos grandes motivadores de, tú Ujú. puedes conseguirlo, tal. Aquí se puso WeCam de Obama y empezaron a utilizarlos todos, pero no tenían el éxito que tienen Se ha ahí quedado en en Estados Podemos. Unidos, Ha ¿no? quedado en Nosotros somos Podemos. más de otras cosas. Entonces, cada continente, y luego dentro de cada continente, cada país tiene sus Sus propios filtros. singularidades, Ujú. claro. El Claro. cono sur tiene unos filtros muy parecidos. Ujú. Centroamérica, por ser el istmo, tiene unos filtros también muy Ujú. parecidos. El altiplano, Bolivia, Perú, todo esto tiene unos filtros también muy parecidos. Pero bueno, eso es lo maravilloso de este mundo. Para los amigos que nos están escuchando, Roy, las aplicaciones de la PNL, va. Uh, Vamos a ofrecer sus beneficios. Venga. Bueno, ante todo, el primer caso es el tema de la evolución personal, el trabajo Conocimiento personal. de Sí, uno conocimiento mismo. de uno Exacto, mismo vale. es Ujú. esencial. Luego, en términos de comunicación, pero cuando hablamos en comunicación estamos hablando en marketing, en ventas, en política, por ejemplo, que también se utiliza muchísimo las técnicas de comunicación, se utiliza para la educación. Nosotros hemos dado en Guatemala muchos cursos de PNL para la educación, que va muy Ujú. bien para cómo el profesor puede tener una mejor comunicación y todo con sus alumnos y demás. Así que las aplicaciones, digamos que son bastante amplias porque donde apliquemos comunicación, se puede Ahí, aplicar la ahí va PNL. la PNL. Muy bien. Mm, el coaching hoy día que está, bueno, ya empieza a decaer, lleva unos añitos que también es una frase, es una palabra bastante desgastada Sí. por muchos motivos. Pero es un ámbito en el que la PNL tiene un encaje fabuloso. Sí, complementa muy bien. Sí. Sí, sí. Me has dicho en empresas, en educación, en la vida familiar, en la vida personal. ¿Para qué nos serviría la PNL? Precisamente. Estamos hablando de las personas que nos están escuchando en casa, que dicen, ay, que tengo un problema en casa, mis hijos, mi marido, que no nos entendemos, yo sé que la comunicación, ¿puedo hacer PNL para arreglar un problema familiar? Sí, totalmente. De hecho, el feedback de muchos de nuestros alumnos, aunque lleguen por temas de empresa, que Ujú. en Guatemala se da mucho que casi el 50% llegan porque lo quieren aplicar para la empresa y demás, empiezan a ver los primeros resultados en casa. ¿Por qué? Porque dicen, ahora escucho más a mi pareja, ahora escucho más a mis hijos, ahora dejo de tener que estarle dando consejos y diciendo, pensando que mi mapa del mundo, que es como decimos en PNL, mi forma de ver el mundo es la única forma de ver, y empiezo a interesarme cómo ellos ven el mundo también. Entonces la relación empieza a mejorar y es donde ellos empiezan a darse cuenta que la misma familia empieza a tener una mejor relación, una mejor comunicación y la aplicación pues está en el día a día, digamos, es lo primero que tienen ahí para aplicar. Entonces sí que se aplica, sí que funciona y nos lo dicen nuestros alumnos constantemente. Muy bien. O sea que ayudáis a programar a las personas hacia el éxito, ¿no? Al menos hacia la excelencia, ¿no? Que decimos. Al Y éxito vosotros lo que cada uno estáis entiende por éxito, en porque para vuestro uno negocio, será sí. el éxito espiritual, otro será el éxito Es decir, financiero. O sea, el éxito en todos los ámbitos, ujú. evidentemente. El padre que quiere ser un buen padre también Exacto. es exitoso Ujú. si él se considera Eso. triunfador en su vida familiar, ¿sí? Ujú. En vuestro negocio me imagino que estáis más enfocados hacia el tema empresarial, de emprendeduría, ¿sí? O no A hay ver, es especialmente una abierto. línea. Hay gente, Ujú. como decía Roy, vienen, a veces trabajamos mucho con empresas y trabajamos mucho con formadores también, ¿no? Entonces, a veces vienen escuelas y ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer que los alumnos estén más motivados? ¿Cómo podemos hacer que entiendan? Bueno, pues utilizando el lenguaje de ellos. Parece que queremos aislar a los adolescentes hoy y que no se muevan y que siempre les digo, ¿no? Hace poco estaba en un instituto dando las clases y yo le decía, fíjense ustedes, están todo el tiempo con el teléfono, con el celular, con el móvil, se levantan, hablan unos con otros y luego quieren que un adolescente esté quieto, sin moverse, eso es imposible, ¿de acuerdo? Va a haber conflicto. Entonces, ¿cómo llegar a tener una comunicación con el adolescente para que pueda dar unas clases? ¿Cómo llegar a tener una buena comunicación con la familia? ¿Cómo llegar a tener... estamos preparados para el siglo pasado, pero no estamos preparados para este siglo. Recuerdo que cuando apareció la televisión en mi casa por primera vez,
solo había 2 canales en aquella época, ¿no? VHF, UHF, y que UHF. encima la tenías que pagar, y la cadena 1, solo había una. O sea, no podías elegir. Y acababa a las 12 de la Y, noche. sí, con la carta de ajustes. Y recuerdo que cuando salió y cuando empezamos a tener, mucha gente decía, uy, ahora verás, las familias se van a separar, ¿no? Y la familia, pues sigue. Cuando salió los canales y salieron canales que hacían 24 mucha horas, publicidad, todas las semanas. 24 sí, horas y películas y ahora verás, ahora la familia se separará. Parece que el conflicto siempre está con la familia. Y la familia sí. va a sobrevivir porque es es el núcleo sí. de una sociedad, ¿no? Entonces, la PNL trabajamos mucho con familia, trabajamos mucho, como decía Roy, con políticos, les entrenamos. Sobre todo les entrenamos a que no den pie a que les hagan 2 preguntas que para ellos es terrible, el cómo y el cuándo, ¿de acuerdo? Yo trabajo mucho con políticos y con artistas porque ese es el perfil al que me he ido más, ¿no? Pero cualquier persona tiene las puertas abiertas para entrar y para irse cuando quiera. No es algo que entro aquí y tengo que pagar un año. Una serie famosa que se llama El Mentalista, que es ese señor que viendo a las personas es capaz de hacer una radiografía de su pasado y de su comportamiento. Y me preguntan, ¿ese hombre es vidente? Y digo, no, hace PNL. Está leyendo la postura, está leyendo los accesos oculares, ¿sí? Por eso tu libro se llama Magia de la PNL. Son cosas que es una sustancia que es imposible de tocar, sin embargo nos rodea y vivimos con ella. ¿Okay? Pues si queréis añadir algo más, queréis hablar un poquito de la escuela, queréis aportar alguna cosa vuestra. Mens Venilia es una escuela que está va a hacer 15 años, que está funcionando, que tiene sede en varios países, que está en expansión y que la gente es libre de venir y visitarnos. Estamos al lado de la Plaza de las Glorias, en Gran Vía 843, que pueden venir, ver, pueden asistir a una clase donde se enseña PNL, coaching, técnicas de terapias complementarias y otras técnicas, que está libre. Pueden entrar y salir cuando quieran, no es algo como decía, que a veces piensan, es que tengo que pagar un curso por adelantado 1 año, irme, no, lo puedes pagar por adelantado y lo puedes pagar mensualmente. Si quieres seguir, sigues, y si no quieres seguir, pues no sigues. Que si estudias con nosotros y te vas a alguno de los países donde está Mens Venilia, pues puedes ir y seguir los cursos allí tranquilamente, que puedes hacerlo también algunas cosas online y que tienes que hacer las prácticas pues físicamente, lógicamente. Bien, pues ha sido un placer, ha sido todo un orgullo teneros conmigo, con el equipo de Más Allá de la Ciencia. Espero volver a verlos en otra ocasión. Hablaremos de neurociencia, tengo ganas de hablar con Elizabeth y contigo de neurociencia, así que lo volveremos a ver. Muchas gracias a todos y vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Gracias por vuestra atención.